pensamientos precisamente. Y en este sentido debemos de entender nosotros cómo debemos de responder a las inclinaciones, a la forma en la que nuestro corazón desea guiarnos, desea conducirnos. Es decir, cómo debo contraatacar, si se puede decir de alguna forma, a mi corazón o a mis pensamientos. Y hay una porción en la Escritura, yo le voy a pedir que se vaya a la carta de Corintios, la segunda carta, capítulo 10, versículos del 1 al 5. En lo que usted se va a esa porción de la Escritura, yo voy a orar, voy a pedir que sea el Señor quien nos dirija en esta mañana. Padre bendito, en esta hermosa mañana, Señor, venimos pidiendo de tu gracia, de tu favor, de tu bondad. Señor, nada nos importa más en esta mañana si no es únicamente tu palabra, Señor. Únicamente que la grandeza de tu nombre sea exaltado, que tu preciosa palabra sea glorificada, Dios, y que nuestros corazones verdaderamente estén receptivos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque tú permites que hombres y cada uno de nosotros, Dios, inútiles, inservibles, pero capaces, solo por gracia, solamente por la obra de tu Espíritu Santo, podamos hablar y al mismo tiempo entender lo que tienes para nosotros. Bendícenos, guíanos en entendimiento y en toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5, dice: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, para con ustedes, cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con la que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran, ojo con esto que voy a decir, como si anduviéramos según qué cosa. ¿Está ahí? ¿Sí está? Según la carne. Según la carne. Ojo con esto. Dice, vuelvo a citar esta parte. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ojo, andamos en la carne, no luchamos según qué cosa, la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo, analice esto también, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento, es decir, colocando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo de inicio en estas primeras líneas? Bueno, hay mucho, ¿no?, que analizar. Del versículo del 1 al 2 quiero abordarlo, pero obviamente por cuestión de tiempo lo mejor es abordar a partir del versículo 3. Y es que a partir del versículo 3 lo que nos está diciendo es algo que no es novedad, que no es del desconocimiento de nadie, pero hay que analizarlo a la luz de las Escrituras. Dice, pues andamos, ¿qué cosa, hermanos? En la carne. Eso no es algo oculto, es algo que desconozcamos, es algo que tú y yo sabemos. Andamos en la carne, pero yo quiero que entiendas la forma y el contexto en el que la está explicando el apóstol Pablo. Y es que si algo se le está criticando al apóstol Pablo es que está en la carne. En el versículo 2 usted puede leer cómo es señalado o criticado precisamente porque, según algunos hermanos, lo señalan como si él anduviera en qué cosa, en la carne. Entonces la respuesta de Pablo para ese señalamiento que le están diciendo es, pues, aunque andamos en la carne, efectivamente lo que estás diciendo es así. Lo cierto es que tienes que entender lo siguiente: andamos en la carne, pero no luchamos en la carne o según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Y esto es muy importante aclararlo cuando dice que andamos en la carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que andamos en la carne? Precisamente, hermanos, y hay que abordarlo para evitar confusión, es que Pablo no se está refiriendo de que él esté deleitándose o dejándose guiar por sus pasiones o sus deseos desordenados, que obviamente son producto de andar en la carne, vaya. Lo que Pablo está diciendo es que anda en la carne, pero no en la carne como lo están señalando ellos, sino en la carne refiriéndose a qué cosa, a su naturaleza humana. Es en ese sentido que Pablo se está refiriendo a los corintios, a estas personas que le están señalando como si anduviesen en la carne. Y es que a Pablo se le está criticando por al menos
ciertas cosas, ¿no? Número uno, la humildad con la que se presenta, la mansedumbre con la que se refiere hacia la iglesia. Hay cosas que a la iglesia de Corinto le molestaba, ¿no? Le disgustaba. Y es que si hay algo que le molestaba era precisamente el carácter que Pablo asumía. Si ustedes leen, de hecho, los versículos del 1 al 2, se van a dar cuenta cómo a Pablo se le señalaba por la mansedumbre que él presentaba. Y de hecho ustedes pueden leer cómo en todo el capítulo, cómo a Pablo se le señalaba por ser una persona que escribía sus cartas con autoridad, con fuerza, con mucha autoridad, pero cuando lo veían físicamente, ¿qué veían en él? Humildad, veían mansedumbre, y esas cosas a los corintios no les gustaba. Y no les gustaba porque los corintios eran una iglesia que estaban ubicados en Grecia, y a los griegos, lo que más se les distingue precisamente a esta iglesia era precisamente que son muy visuales. O sea, ellos querían ver a un Pablo imponente, un Pablo que impactara con su presencia. Pero a Pablo lo criticaban precisamente porque su presencia era humilde. De hecho, usted puede leer en su Biblia el versículo 10. Alguien, por favor, que me haga el favor de leerlo. Del mismo capítulo. ¿Me ayudas, Guti, por favor? Amén. Dice, porque a la verdad, dicen en las cartas, son duras y fuente más la presencia corporal débil y palabra menospreciable. Otra vez, por favor, que se escuche un poquito más. ¿Es 10:10, me dijo? Sí, estamos en el capítulo 10, sí, versículo 10. Ajá. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Se da cuenta cómo lo están señalando? Corporalmente débil. Incluso su manera de explicarse, de hablar, una forma, una oratoria despreciable, dicen otras traducciones. Pero eso es lo que le molestaba a los griegos. Y Pablo refuta precisamente ese señalamiento, señalando precisamente, valga la redundancia, de que efectivamente está en la carne, pero no en la carne como ellos lo están diciendo, sino en la carne precisamente padeciendo las necesidades propias que tú y yo y todas las personas que somos humanos padecemos. Yo, por ejemplo, ahorita me encuentro con un poquito de tos todavía, ¿no? Es parte de un padecimiento humano. Y le estoy hablando a humanos, obviamente, ¿o hay algún espíritu aquí presente? Obviamente no, me estoy dirigiendo a personas con las mismas necesidades. Y en ese sentido es que Pablo se está refiriendo y está abordando precisamente este señalamiento y este cuestionamiento que le están haciendo. Se lo voy a leer en la versión, en Nueva Traducción Viviente, para que tenga un poco más de claridad en lo que está señalando Pablo y poder indicarle hacia dónde quiero guiarlo en esto que está diciendo ahorita. Somos humanos, amén. Amén. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es en ese sentido que Pablo está hablando. En la Nueva Versión Internacional dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo está transmitiendo este mensaje de que efectivamente está en la carne, pero no en la carne como normalmente nosotros entendemos, ¿no? De estar desatados en sus pasiones y en sus deseos. Pablo está hablando de vivir humanamente y padecer todas esas necesidades en su carne como humano. Y Pablo obviamente está consciente, ¿me regalas algo? Está consciente de esa condición, y de esa condición que no solamente es propia de él, es propia de todos y cada uno de nosotros. Pero Pablo quiere llegar a un punto, y es ese mismo punto al que yo quiero precisamente señalar en esta mañana. Aunque Pablo reconoce su condición humana, lo que él sabe es que para llevar al hombre a los pies de Cristo, no necesita él, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, no necesitamos nosotros enfrentarnos corporalmente contra nada ni contra nadie, porque nuestra batalla es espiritual. Lo que nosotros necesitamos para llevar a hombres y a mujeres a los pies de Cristo, traer luz, esperanza y salvación, no es a través de los medios o los recursos propios de este mundo, sino a través de los medios espirituales y los recursos que su palabra nos ha dado para salvación del hombre. Es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está explicando
también de que nosotros libramos batallas, pero la batalla que libramos no la vamos a librar utilizando recursos carnales, recursos del mundo, como dice la Nueva Versión Internacional, o recursos como los usan ¿quiénes? Los humanos. No sé si hasta aquí me expliqué un poco, pero voy a continuar. Y yo quiero continuar haciendo una pregunta. Nuestra condición carnal, hermanos, hablando humanamente, obviamente, ¿representará una desventaja en el propósito de Dios? Vuelvo a repetir, nuestra condición carnal y humana, hago esta pregunta, ¿representará una desventaja en los propósitos de Dios para con nosotros? ¿Usted qué opina? Mire, hermanos, si hay algo que tenemos que tener claro es que a Dios no lo trunca nada. Amén. A Dios no lo va a detener nada, si no lo limita el tiempo, el espacio y la materia, menos la mortalidad o un simple cuerpo mortal, ¿no? Pero sí tenemos que, ahora sí que tener, entender, ¿no? Tener claro que nuestra carne, es decir, nuestra humana debilidad y todas esas cosas que padecemos en nuestro cuerpo, nos resultan complicado, ¿no? A la hora de buscar nuestra santificación. Nos limitan, nos resultan complejos, pudiéramos decir incluso hasta que nos truncan en cierto modo. Pero lo cierto es que el propósito de Dios que Él va a cumplir y lo hará en tu vida porque así Él lo prometió y que será perfecto, es que su propósito no se va a limitar. No importa cuán débil tú te sientas humanamente, no importa cuán precaria pueda ser tu condición, si te encuentras en una cama ahorita postrado en una circunstancia terrible, a Dios no lo va a limitar la mortalidad del hombre, no lo va a limitar nuestra humanidad. Pero tenemos que entender que en nuestro cuerpo, por supuesto, padecemos insatisfacciones. Fácilmente nos desenfocamos, fácilmente somos seducidos en nuestro corazón. Incurrimos en desánimos. Algunos nos enojamos más que otros de una manera más pronta, ¿no? Como dicen, de mecha corta. Algunos tenemos altibajos emocionales en nuestro corazón y otros son desordenados en sus pasiones. Se enamoran de las cosas que los seducen y incurren precisamente en pecar deliberadamente. Muchas veces cuestionamos incluso la palabra. Y por supuesto tenemos que decirlo, eso obviamente complica nuestra santificación. Voy a hacer una pregunta dentro de esta misma pregunta. ¿Por qué, hermanos, será esto posible? ¿Por qué será así? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios nos quiere complicar nuestra santificación o el camino? No, hermanos, Dios tiene un propósito. Y su propósito es perfecto y su propósito lo cumplirá, y vuelvo a insistir, aún en nuestras necesidades corporales. Obviamente el pecado corrompió la imagen de Dios en nosotros, esto es nuestro carácter. Y a partir del pecado, en nuestras vidas, lo que surgieron fueron toda clase de necesidades. Y esto lo platicaba ahorita con mi hermano Agustín. Antes no teníamos necesidad de nada. Pero a partir del pecado, ¿qué fue lo que surgió? Una necesidad. Y a partir de ahí vienen todas esas insatisfacciones, todas esas carencias, todas esas debilidades que tú y yo padecemos en la carne. Y que por supuesto Dios restaurará en la gloria venidera, no en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado para la gloria de su nombre. Pero por supuesto que tenemos que decirlo y sin ningún temor y sin ningún, sin ningún temor. Obviamente este cuerpo, al ser débil, nos complica en ese proceso de santificación. Y me gusta mucho citar a Pablo cómo lo expresa, ¿no? Precisamente en su carta a los Romanos, capítulo 7, del 21 al 24, lo voy a leer. Así que queriendo hacer el bien, yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. ¿En dónde? En mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Fíjense, que hace guerra contra la ley de mi mente, es decir, de mi corazón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate cómo Pablo está entrando en esa batalla, ¿no? Es que yo soy prisionero, hay una guerra dentro de mí.
por un lado quiero responder de una manera, pero por otro lado mi yo interior responde, y esto hace que en mi cuerpo yo obviamente entre en una especie, al ser débil, en una especie de batalla, en una especie de lucha, ¿no? Que no es otra cosa más que una lucha, sí, efectivamente. Pero esa ley que también lo gobierna él lo hace prisionero, y usted puede analizar mayormente lo que Pablo está diciendo, al analizarlo usted personalmente en casa, pero existen más comentarios en este sentido de Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 7, dice, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En la carne. ¿Se da cuenta cómo Pablo está padeciendo necesidades en su carne, en su cuerpo? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, ¿qué cosa? Que me lo quite. Le fue dado un aguijón en la carne. Entonces eso complica nuestra santificación. Eso es como un puntapié ahí que nos está metiendo el Señor. No, para nada. Es que, insisto, hay un propósito detrás de todo esto. Y es que tenemos que leer precisamente todo el contexto, toda la cita para poder entender qué es lo que está diciendo Pablo en esto. Y te lo voy a leer para que no te quede duda, porque el versículo 25 de la carta a los Romanos lo dice, en efecto, no dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero en la otra ley de mis miembros de mi cuerpo, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero ve el versículo 25, te lo voy a leer, 24 y 25. Miserable de mí. Miserable de mí. Pablo está entendiendo que su pecado lo gobierna, lo acecha, lo aprisiona, pero por eso mismo él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ve el propósito de la carne y nuestra debilidad. De ahí el propósito de nuestra debilidad, que aparentemente es una desventaja, pero no es una desventaja. Gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace mi humana debilidad, mi carne? ¿Llevarme a quién? A Cristo. Por eso es que él dice miserable de mí. Pero al mismo tiempo su humana debilidad lo lleva a Cristo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender que nuestra humana debilidad, en esa supuesta desventaja que tú y yo tenemos, lo que Dios está haciendo es tomar nuestro cuerpo con el propósito, aún así débil, para que seamos piedras vivas, para que lleguemos al conocimiento incluso de nuestro cuerpo, de nuestro exterior, y sea glorificado, que si bien es cierto no será glorificado aquí, será glorificado en la gloria posterior. Lo cierto es que nuestro cuerpo aún se rinda delante del Señor y reconozca quién es su Señor. Por eso él decía, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la otra, con la carne, a la ley del pecado. Sabe que por un lado y por otro está sirviendo al Señor, y por otro lado está lamentablemente siendo prisionero también del pecado que mora en su corazón. Y ciertamente sabemos que el pecado mora en nosotros, pero no nos gobierna, esa es nuestra realidad. Pero fíjese a dónde lo está llevando precisamente esa humana debilidad, esa carne, ¿no? que tanto señalamos o que tanto señalamos. Igual lo vuelvo a señalar en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Le fue dado un aguijón, efectivamente, para que lo abofetee, y él pidió 3 veces, ¿qué cosa? Quítamelo, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor, hermano? Y me ha dicho, en la respuesta del Señor, dice, bástate de qué cosa? De mi gracia. ¿Te das cuenta dónde su humana debilidad lo está llevando? ¿A voltear a quién? A su Señor. ¿A mirar a quién? A la gracia de su Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ves? Somos débiles, somos inconstantes, somos perezosos en la lectura, somos perezosos en la oración. Pero Dios nos está santificando, y no nos está santificando a medias ni a cuentagotas, nos está santificando de manera completa, de tal forma que aún nuestro cuerpo rinda gloria a su nombre. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Date cuenta como Pablo ya no está diciendo, ay, miserable de mí. Me gloriaré, esto es, me gozaré en estas debilidades que parezco, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Date cuenta cómo
cómo ahora entiende que esa debilidad, lejos de apartarlo de su Señor, lo que está haciendo es hacerlo mirar a su Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ahora, me gozo. Fíjate cómo no está ahí llorando, compadeciéndose, reprochando a Dios por esa desventaja que encuentra en la carne. Es que, Señor, mi carne no puedo hacer nada. No, Él está diciendo, me gozo en mis debilidades. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones. ¿Cuántos hemos padecido persecuciones aquí nosotros? Nadie. Nadie, hermanos. Pero Él se está gozando en medio de todas esas debilidades. Porque Él sabe que su vida está de por medio, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay excusa, hermanos. Nuestra humana debilidad nos lleva más a Cristo. Nuestra humana debilidad lo que está haciendo es precisamente Dios utilizando nuestras debilidades, este cuerpo débil, con el único propósito de que sea santificado cada uno de nuestros miembros, cada parte de nuestro cuerpo, y sea rendido al Señor. Pablo nos da incluso una razón más para considerar que la carne no es una desventaja. Y fíjate por qué. Porque en nuestra debilidad y en esta batalla espiritual en la que tú y yo estamos en medio, hay algo que tenemos que entender. Dios nos ha dado dominio, ¿qué cosa? Propio, hermano. Y es un arma poderosa, y usted la puede ver en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas y en la carta a Timoteo, capítulo 1:5. Esa capacidad que tenemos. Tenemos que tener claro, hermanos, todo esto, porque todo esto nos va a llevar precisamente a que incluso en nuestra humana debilidad, nosotros entendamos que necesitamos voltear a ver a Dios. Tenemos la necesidad de nuestro cuerpo demanda a su Señor, demanda en el buen sentido de la palabra, ¿no? De su Creador, es decir, responde a las necesidades de su Creador, de su deseo de encontrarse con su Señor y doblegarse ante su Señor, quien es su Creador. Por eso Pablo decía, ¿no? Peleamos la buena batalla. ¿Por qué? Porque sabe que está en medio de una batalla espiritual y su cuerpo carnal, su debilidad humana, precisamente también interfiere en su proceso de santificación. Pero voy a continuar, versículo 3, que me está ganando el tiempo. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones, ojo, estos son nuestros enemigos. Especulaciones, teorías, argumentos mal fundados, sin fundamento bíblico, todo razonamiento altivo, es decir, todo pensamiento, dice, que se levanta contra el conocimiento, es decir, contra la sabiduría de Dios. Y poniendo, es decir, tú y yo lo que vamos a hacer en nuestro entendimiento y en esa sabiduría que Dios nos ha dado, es colocar todo pensamiento altivo en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Hermanos, insisto una vez más y lo vuelvo a decir, no vamos a librar batallas espirituales combatiendo cuerpo a cuerpo contra nada ni contra nadie. No libramos batallas como las libra el mundo. Nosotros tenemos un arsenal de armas que Dios nos ha dado solo a través de su palabra. No vamos a liberar a ninguna persona de su esclavitud y de su ceguera espiritual apuntándole con una 9 milímetros en su frente. No usaremos palabras persuasivas, ni mecanismos psicológicos, ni ningún método de intimidación para que esa persona llegue al arrepentimiento. Solamente necesitamos el poder de su palabra, y es todo lo que necesitamos. Hermanos, tenemos que entender esto. Y fíjense, ese arsenal que tú y yo hemos recibido de parte de Dios precisamente para que enfrentemos nuestra batalla de una manera correcta, entendiendo quién es verdaderamente nuestro enemigo. Efesios capítulo 6, lo voy a leer. Bueno, no lo voy a leer por ya cuestión de tiempo, pero lo dice de una manera contundente el apóstol Pablo, ¿no? Pónganse toda la armadura de Dios. No dice del hombre, no dice utilicen recursos humanos, no. Toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Y si usted lo lee en casita con mayor detenimiento, usted se va a dar cuenta que esas armas son la oración, amén, la fe,
mansedumbre. ¿Saben? A Pablo lo criticaron y lo señalaron, hermano, diciendo, chaparrito, este no hace nada. En cartas se muestra de una manera, pero en presencia física no impone. Más su oratoria es despreciable, dicen otras versiones. ¿Cómo atacó esa? ¿De qué manera se mostró ante ellos para responder de una manera correcta y no responder agresivamente a ese tipo de señalamientos tan duros? Y tú lo puedes leer en el versículo 1, ¿no? Con mansedumbre, como con humildad. No se enganchó, en ningún momento se enganchó. Y es precisamente utilizando estas armas que Dios nos ha dado, que son espirituales y que son poderosas para la destrucción de fortalezas que creamos en nuestra mente, pero también contra aquellos que nos señalan o nos acusan. Decía oración, fe, mansedumbre, paz, hermano, esperanza. ¿En qué? En Cristo. En que esto no va a ser así todo el tiempo. Llegando a su presencia, estas necesidades que tú y yo padecemos físicamente, esta necesidad de agua, necesidad de un sol, necesidad de alimentos, esto no va a ser duradero. Esto no va a ser, no va a existir, vaya, ¿no? Cuando estemos con nuestro Señor. Más armas, rectitud, sabiduría, salvación en Cristo, obviamente, su palabra. Y ahorita hablaba con mi hermano Agustín y hablábamos de la disciplina, ¿no? El dominio propio, la persistencia, hermanos, la sobriedad. Es algo que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Hermanos, gocémonos incluso en nuestras debilidades. Gocémonos en nuestras debilidades, porque ahí es donde Dios nos fortalece y sabemos que es a través de su palabra que nosotros recibimos fuerza y toda fortaleza en Cristo para destruir precisamente todo tipo de desánimo, todo pensamiento que debe ser llevado, sometido a los pies de Cristo. Antes andábamos en la carne, ¿no? Porque somos carnales, en efecto, pero andábamos también en la carne porque andábamos en los deseos de nuestro corazón, ¿no? Incurriendo en todo tipo de pasión desordenada. Pero ahora no, ya no somos prisioneros de nuestras debilidades. Ahora tenemos dominio propio y tenemos un arsenal que Dios nos ha dado para combatir precisamente todas esas debilidades que aparentemente pudieran ser una desventaja. Hoy somos entendidos. Y voy a terminar con esta palabra que Pedro dijo, y sumamente poderosa. Capítulo 3 de Pedro, en su primera carta, dice, versículo 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa en todo lo que les demande razón de esperanza, de la esperanza que hay en ustedes. Pero fíjate cómo lo tenemos que hacer, pero háganlo con mansedumbre. Eso es un arma. Eso es parte del arsenal que tú y yo hemos recibido, precisamente para que los que habrán de creer, crean, pero no crean porque nosotros utilizamos recursos humanos o del mundo y tratemos de persuadirlos a través de chantaje, manipulación y nada de eso. Nada que ver. Con mansedumbre. Esto es con completa disposición, ¿no? a no recurrir al conflicto. Con reverencia. Ese es nuestro deber. Y en ese sentido es que estamos nosotros siendo guiados por tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, porque es en nuestra debilidad, Padre, que aún ahí tú nos fortaleces, Señor. Y es tu palabra la que lo hace posible. No es nada extraordinario en nosotros, no es algo especial, Señor. Padre, la misma humanidad, en este sentido hablando, que habitó en Pablo, está en mí, está en cada uno de nosotros. No era más especial uno que otro. Sin embargo, fue tu Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo quien sigue obrando en estos cuerpos débiles, necesitados de ti. Y que hoy podemos entender que fuimos constituidos para la gloria de tu nombre, hechos para la gloria de tu nombre, y la obra que tú estás haciendo la perfeccionarás. Padre, santifícanos, que nuestro cuerpo, Dios, clame a ti en medio de esta debilidad, entendiendo quién es su Creador, reconociendo la gloria de tu nombre y postrándose siempre ante tu palabra, Dios, en quien encontramos fortaleza, todo poder y somos llenos de gloria y dignidad por tu causa, Señor. Una vez más te bendecimos.